Acabo de grabar mi video de YouTube acerca de los 4 ejes de contenido y estoy utilizando la nueva versión de Adobe Premiere Pro 2023. Es una maravilla, sobre todo la función de edición de texto. Pero me di cuenta de que no existe, o yo por ejemplo no encontré un tutorial o una forma de hacer funcionar la edición de texto en multicámaras. He hecho un workaround acerca de esto, una forma de tratar de trabajar los archivos, y por eso estoy grabando mis pantallas en este momento para ver si logro de alguna forma mostrar cómo estoy haciendo yo el procedimiento. Si ustedes conocen otra manera, conocen una forma más simple de hacerlo, por favor no duden en decirme cuál es el procedimiento para poder aplicar esto a dos cámaras. Muy bien, pues aquí tengo mi proyecto. Como ustedes ven, este es el episodio 2 en el cual ya importé dos cámaras, la GoPro y la webcam Logitech con la que estoy grabando, que es una webcam 1080, la cual está bastante bien. Lo que voy a hacer es que, como siempre, voy a seleccionar las dos fuentes, hacer clic con el botón derecho y le doy Create Multicamera Sequence. Aquí lo voy a poner que es la temporada 1, episodio 2. Del Creative Studio, que si no se han suscrito todavía, suscríbanse y véanlos. Van a ser 12 videos excelentes esta temporada acerca de creatividad aplicada a creación de contenido. Y le voy a decir que comiencen en el link point, porque estoy utilizando el OBS para grabar varias cámaras al mismo tiempo directamente hacia mi disco duro. Si quieren que haga un video de eso, me dicen y fácilmente les muestro el setup. En este momento estoy trabajando en 1080, no en 4K, a 24 cuadros por segundo. Quiero que todo sea cinemático y mi estilo gráfico es más bien un poquito saturado y sucio, algo vintage. Es mi forma. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran acá, utilizar cualquier tipo de configuración para la secuencia. Le voy a dar OK y él va a crear una multisecuencia, la cual en este momento deben estar viendo en este monitor. Ahora le voy a dar con el botón derecho y le voy a decir que cree una nueva secuencia del clip. Y allí lo tienen. Ahora tenemos un clip multicámara. ¿Cómo veo las cámaras? Pues acá en la ventana de Premiere, si le doy este signo más, me doy cuenta de que puedo editar las herramientas que tengo en el viewer, en el visualizador. Y esta que tiene los cuadritos es la multicámara. Entonces al darle clic, pues se dan cuenta que están las dos cámaras. Están numeradas, van por orden 1 y 2. Ahora bien, cuando yo hago clic en el video, ambas cámaras empiezan a correr al mismo tiempo. Para algunos computadores esto puede ser problemático. En mi caso particular, lo que hago es que selecciono mis archivos originales, le doy con el botón derecho y le digo crear proxies. Yo ya tengo un preset aquí creado, le digo Add Watermark para yo darme cuenta de que estoy trabajando con proxies, pues me he equivocado y he exportado los proxies. Y le voy a dar donde está el original en una carpeta de proxies. Le doy OK. Y ahora él automáticamente con el Media Encoder lo que va a hacer es generar unos proxies que son unos archivos mucho más pequeños, comprimidos, pero de mucho menos calidad, que me van a permitir trabajar muy rápido cuando esté haciendo la postproducción del video. Como se podrán imaginar, pues si tengo 1, 2, 3, 4 cámaras, es mucho más complicado, mucho más difícil que esas 4 cámaras anden al mismo tiempo. Imagínense, esto es 1920 por 1080, en 4K puede ser mucho más difícil. Entonces lo que hago es que convirtiendo estos archivos es mucho más fácil correr la línea de video y seleccionar con mayor fluidez qué voy diciendo y qué no voy diciendo. Ahora ya está terminando el proxy del video número 2. Según mi configuración, él lo va a guardar dentro de la misma carpeta en donde está el archivo original, lo cual para mí, que soy un freak de la organización, es súper conveniente. Espero que ustedes también lo sean, porque cualquier editor que quiera tener éxito tiene que ser obsesivo, compulsivo en muchos aspectos. Voy a adelantar esta parte porque ya saben. Ahora que ya terminó la codificación, entonces vamos a cerrar mi Media Encoder y en el Adobe Premiere de nuevo en este símbolo de más van a poder ver que pueden agregar otra función que son estos dos cuadritos, se llama Toggle Proxies. Cuando tienes los proxies hechos, si le das clic
automáticamente él cambia y te das cuenta porque tiene una marca de agua. Si lo quitas es en alta resolución, si lo pones es en baja resolución. Entonces ahora pues es mucho más fácil poder hacer el trabajo, incluyendo también el hecho de que puedes colocar este tipo de configuración rápida con el botón derecho sobre la visualización para consumir aún menos memoria. Si ustedes tienen una máquina de locos, pues pueden trabajar con los archivos en alta visualización. Entonces básicamente ahora pues obviamente no necesito ver nada de esta parte porque esto es como el intro que yo hago antes de cada video. Y esa es la cámara 1. Vamos a esperar a que cambie a la cámara 2. Ahora cambia a la cámara 2. Le doy 2 y él automáticamente hace el corte a la siguiente cámara. Y ahora que voy a la cámara 2, vuelvo a presionar 2. Cuando me detengo, es decir, cuando hago pausa en el teclado para parar la reproducción que estoy viendo en la previsualización, en ese momento es que veo los cortes en la línea de tiempo. Y ahora sé que estoy hablando hacia la cámara 1 y me cambio a la cámara 1. Solo pueden seleccionar cámaras mientras se está haciendo la reproducción. Es decir, si ustedes le dan 1 o 2 en el momento en el que el playhead está detenido, él no va a hacer el corte de cámara. Entonces deben hacerlo cuando tengan el tema del playhead andando. Muy bien. Básicamente pues tienen que ver el video y pueden ir cortando la cámara. Pero esta es la mitad del procedimiento. Esta es la parte de cómo empezar cortando el audio multicámara o las multicámaras para tener una secuencia de video final en las cámaras apropiadamente. Es decir, hacia cuál cámara hablaron, en qué momento. Cuando yo termine de cortar estos videos, esta cámara, voy a regresar con ustedes para terminar de mostrarles el resto del procedimiento. Alright, so I have finished doing the setup for my multi-camera. Estoy hablando en inglés. Ok, terminé de hacer el setup de la secuencia multicámara. Pues ahora ya tengo los cambios de cámara, ¿sí? Aquí están todos los cambios de cámara y estas son las cámaras que yo quiero para cada una de las secciones. Ahora viene la parte de la edición. Entonces, como quiero utilizar la edición neuronal o la edición de inteligencia artificial de Adobe, lo que voy a hacer es que voy a tomar esta secuencia que está acá y la voy a exportar en un solo archivo. Básicamente en mis settings, ustedes pueden utilizar los que quieran. Estos son los que yo estoy utilizando ahora. Estoy colocando que sea un H264 y lo que sí le coloco siempre es que sea Maximum Depth, Maximum Render Quality y puedo utilizar 40-50 en 2 pases. Pues esto porque quiero asegurar que la calidad de lo que va a salir de acá sea muy grande para después poder sobreeditar encima de esto, que es básicamente lo que va a pasar. Si temen por la pérdida de calidad de sus archivos, pues yo les invitaría a trabajar con algún otro tipo de codec, como Apple ProRes o algo por el estilo. Y algo muy importante es, por supuesto, que coloquemos todo en donde debe ir. Entonces a esta parte yo le llamo multicámara master, ¿sí? Y pues obviamente es bueno colocarle tanto el nombre de la serie como el nombre del capítulo y el nombre de la temporada y el capítulo. Le voy a dar export. Lo estoy colocando de esta forma para que ustedes vean los settings que estoy utilizando. Esto me parece muy útil porque me va a permitir utilizar el nuevo método de edición de la Adobe Premiere, pero no puedes hacerlo con secuencias multicámara. Puedes crear un clip multicámara, pero cuando le vas a dar con el botón derecho y le dices transcribe, no te permite hacerlo. Tal vez más adelante, si todos hacemos una petición, en 15 años la gente de Adobe pues coloque esa función dentro del programa. Esta cosa ya va a estar lista y en este momento lo que voy a hacer es que voy a tomar el video que viene de este export, ese video master que hicimos, que está acá, este multicámara master, y lo voy a traer a mi proyecto. Este es el multicámara master, vamos a abrirlo. Alright, y ahora voy a colocar en ese multicámara master, voy a hacer una nueva secuencia con él. Acá lo tienen. Esta es la secuencia del multicámara master. Como pueden ver, es una sola línea de video que tiene diferentes cámaras y una sola línea de audio. Entonces, lo que quiero hacer ahora es que me voy a ir acá
a este panel emergente nuevo, que es en donde están como los espacios de trabajo. Lo puedes hacer sin él, pero de verdad es bastante cómodo utilizarlo. Y le voy a colocar Text Based Editing. Él lo que va a hacer es que me va a cambiar la configuración de mi escritorio para trabajar en esta sección del proyecto y me voy a ir a Transcript. Entonces él me dice, Crea Studio Season 1 O2 Multicamera Master is on subscribe. Transcribe. Ahora él va a ver el video y lo va a transcribir. Pues si no sabes hablar inglés, está muy bueno porque si esta cosa te transcribe mal, sabes que tienes que ir hablando mejor para que te capture verdaderamente la pronunciación de las palabras en inglés. Pero también está en otros idiomas, así que puedes hacerlo con tus videos en español. Pues ya esto lo está haciendo por sobre la secuencia multicámara que yo recodifiqué o que reexporté dentro de mi video. Algo que para mí honestamente es muy útil. Ahora, como pueden ver, pues tengo la traducción de mi video. Ahora bien, ¿cómo funciona este aparato? Básicamente lo que están viendo en la parte izquierda es una línea de tiempo del video, que es lo mismo que sería en la línea de tiempo clásica de Adobe Premiere. Entonces, si yo muevo el cabezal, van a darse cuenta que la parte izquierda, que es en donde está la traducción o la lectura, también se mueve. Lo que quiere decir que todo lo que está de este lado o todo lo que está en el video, él lo sabe y lo entiende de este lado. Por lo tanto, lo ideal de esto es que podemos editar como si estuviésemos editando un guión o un documento de Word, que para nosotros, los que llevamos 20 años editando, es un sueño hecho realidad. Entonces, fíjense esto. Hay dos tipos de contenido que yo he podido notar que hay dentro del sistema de edición. El primer tipo de contenido es lo que realmente dices y el segundo tipo de contenido son los silencios. Cuando tienes cualquiera de los dos, puedes darle con el botón derecho y puedes hacer varias cosas. Puedes cortarlo, puedes copiarlo, puedes pegarlo en otro lado, puedes borrarlo. Yo particularmente siempre utilizo Control X para todo porque me gusta tener el portapapeles activo y yo tengo este portapapeles que es nativo de Windows. Lo puedes activar en la configuración que te permite tener bastantes cosas dentro del portapapeles, incluyendo imágenes y tal cual cantidad de cuestiones. Entonces, estas cosas que están aquí, que las puedes quitar o poner, son silencios. Puedes quitar los silencios o puedes poner los silencios. Yo particularmente me gusta mi estilo de trabajo, me gusta quitarlos, ¿verdad? Quitar los silencios y le doy cut a los silencios. Depende de cómo a ustedes les gusta trabajar. A mí me gusta ir corrigiendo todo de una vez. Y a medida que yo voy editando este texto, se van a dar cuenta de que abajo la línea de tiempo va teniendo los cortes correspondientes a él. Estos cortes de 0.1 segundos es bueno dejarlos porque son como las respiraciones, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, aquí ya coloqué estos cuatro. ¿Ven? Súper fácil de editar. Hay muchos videos muy interesantes de cómo hacerlo completo a nivel técnico. Lo que yo les mostré aquí fue muy básico, pero como pueden ver ahora, pues puedo editar toda mi secuencia completa del multicámara, lo cual es, pues, ultra útil. Espero que les guste este video, que estén bien, suscríbanse al canal, que siempre voy a estar montando unas que otras cosas, truquitos sencillos que utilizo todos los días en mi trabajo y puede ser que aprendan una cosa o dos. Sean creativos. Gracias.